Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com o Luiz e hoje vamos falar sobre bullying. E os convidados de hoje é o professor Miguel Almada Cristi, bem-vindo, professor, e o discente Fernando Santana, do curso de Mediação Cultural. Bem-vindo, Fernando. Eu queria pedir para vocês se apresentarem para nós. Bueno, yo soy Miguel Ahumada Cristi, soy profesor del área de Letra y Lingüística y también colaboro con el área de Educación. Soy pedagogo, licenciado en Educación, magíster en Filosofía y doctor en Educación y Sociedad. Trabajo aquí en la UNILA en el ámbito de la investigación y extensión, estudiando sobre derechos humanos, valores y ciudadanía en las escuelas. Fernando. Bom, eu sou o Fernando Santana, sou multiartista, trabalho com audiovisual, né, e estou finalizando a minha graduação aqui na UNILA. E aqui na universidade também desenvolvo um projeto de extensão, né, sobre direitos humanos, valores e cidadania, né, junto com o professor Miguel. Fernando es bolsista. Do projeto de extensão. Legal. Bom, para a gente começar, a gente vê com frequência notícias sobre violência nas escolas, né? Eu queria saber de que forma que essa violência ela se manifesta, quem que poderia ser os responsáveis? Bueno, según el último informe mundial de violencia en las escuelas, ese es un informe que estuvo a cargo de la CEPAL, la ONU, la UNESCO. 10 de cada 10 estudiantes, 6 han sido víctimas de violencia. Bueno, o sea, el porcentaje es bastante alto, del 60%. Y esta violencia se manifiesta desde agresiones físicas a presiones psicológicas, pero no solo entre estudiantes, también a veces entre estudiantes hacia profesores o de profesores y profesoras hacia estudiantes. Es un acto muy frecuente que se da en las escuelas y sobre todo en los espacios de convivencia, en la manera que los seres humanos comienzan a aprender a convivir, como eso en los espacios escolares ya comienzan los conflictos, ¿verdad? Hay explicaciones que se dan desde la sociología, desde la psicología, desde la teoría política también, en donde se entiende la escuela como el primer espacio público en que el sujeto se sitúa. Se distingue la familia porque ya no hay lazos familiares. Bueno, entonces cuando no hay lazos familiares ya se puede decir que el sujeto entra a la convivencia pública. Y ese primer espacio de convivencia pública suele ser la escuela. Entonces cuando este espacio de convivencia pública entra en el ámbito del currículum oculto, o sea, las relaciones que se dan entre los estudiantes, ya comienzan los primeros conflictos, desde las primeras edades, desde niños de 3, 4, 5 años que ya comienzan a agredirse como forma de resolver algún tipo de conflicto o como forma de manifestarse por sobre los otros. Entonces es una violencia, la violencia en las escuelas es bastante recurrente y comienza con las primeras edades, cuando los chicos ya se ven fuera del ámbito de los lazos sanguíneos y entran en el ámbito público y ya comienzan a tener un espacio de participación. Y ahí los conflictos se generan, se extienden hasta la edad adulta. Professor, algumas pessoas dizem, né, que o bullying molda o caráter e que quando se combate o bullying, o jovem ele não aprende a lidar com as frustrações da vida. O que a gente pode responder para ese tipo de pessoa? Bueno, la cuestión del carácter es un proceso constructivo, ¿verdad? Y que tiene que ver con varios factores. Existen factores biológicos también que se han descubierto últimamente. La neurociencia ha demostrado cómo nuestro cerebro opera delante de amenaza y cómo nuestro cerebro también intenta ejercer poder como mecanismo de respuesta ante una amenaza, como medio de sobrevivencia, como medio de manifestación de poder. Bueno, entonces, normalmente cuando la violencia se presenta, los sujetos pueden responder a ella de manera rechazarla o aceptarla o no hacer nada, ¿sabes? Entonces hay personas que ejercen la violencia, otros que son indiferentes delante de la violencia, los observadores, y aquellos que la reciben. Bueno, entonces en los sistemas escolares actuales, digamos que en casi todo el mundo se ha llegado a una convención en que existe la necesidad de trabajar valores positivos o habilidades sociales que le permitan a los chicos en el entorno escolar construir un sistema de valores. Bueno, hubo muchas investigaciones en los años 50 o anteriores a los años 50 acerca del concepto carácter, ¿ya? Anteriormente se pensaba en esa concepción aristotélica de que el carácter es nuestra respuesta delante de la recta razón, o sea, de la prudencia, cómo nos manifestamos en relación a la prudencia, cuáles virtudes escogemos para ser prudentes,
etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día se entiende lo siguiente: en los años 50 se comenzaron a hacer investigaciones sobre la siguiente pregunta o cuestión que los profesores planteaban. Un profesor de octavo año, digamos de enseñanza media, dice, oye, este chico tiene un carácter horrible. Y ahí la profesora del jardín infantil le decía, era igual cuando era niño. O el profesor de enseñanza fundamental, uno le decía, bueno, también hacía lo mismo cuando era niño. O sea, se entendía que tal vez el carácter comenzaba en las primeras edades y desde ahí se formaba. Cuestión que hoy en día también se dice que puede suceder. El punto está en cómo se observa cuando el carácter está siendo perturbado y qué medidas de prevención adoptamos con niños que ejercen violencia o poder físico sobre los otros. Bueno, entonces el carácter no es permanente. Podemos detectarlo en las primeras edades, como los chicos se van manifestando, y a través de medidas de prevención evitar que chicos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que responden con violencia, hacer medidas de prevención para que ésta no forme parte de su estructura, de su carácter, o que consigan educarse emocionalmente. Eso es importante también. O sea, el control de las emociones es bastante importante para que el chico consiga construir un carácter que le permita convivir sanamente con los otros. No es definitivo, pero sí que se puede formar. E qual que é a origem do bullying? De onde vem essa intenção de fazer bullying com as pessoas? Uhum. Quando a gente fala de bullying, né, a gente está delimitando esses assédios que acontecem nos ambientes escolares, né, que pode ser na sala de aula, nos intervalos, né. Hoje a gente escuta muito falar sobre cyberbullying também, que para além do ambiente escolar, né, o ambiente cibernético, as redes sociais, né, onde os alunos se relacionam também, né, é um ambiente que acontece bastante. Bom, e o bullying é essa ação repetitiva, né? O que a gente distingue de uma violência, né? Que acontece corriqueiramente. A questão do bullying é que ela é repetitiva, né? Ela é sistêmica. Ela acontece direcionada para uma pessoa, sempre com frequência, ou para um determinado grupo, né? Então, é como o professor Miguel comentou agora, sobre como a gente trata, né? A relação com o conhecimento da violência, né? Essas ações, as medidas, né? É importante, então, saber o que é o bullying, né? Saber do que se trata, quando está acontecendo, né? Observar para as pessoas também terem medidas, né? Ações diante a essas ocasiões, né? Acontece muita gente até saber do que se trata, mas não ter um posicionamento, né? Não ter uma medida quanto a isso. E, e existe um perfil específico, um grupo que tem características em comum, que pode ser identificado como que pratica o bullying? Bueno, primero estoy en la línea de Fernando, ya estudiamos bastante cómo se puede definir el bullying. Entonces sí, el bullying se puede definir como una intimidación sistemática, o sea, tiene el carácter de ser repetitiva. Eso es una convención internacional, se ha llegado a esa definición. Una cuestión puede ser una violencia accidental, o sea, que dos chicos estén jugando a la pelota, tengan un conflicto y uno le pega al otro o lo expulsan del juego. Bueno, entonces se entienden como actos de violencia accidentales que se dan en la medida en que los chicos no desarrollan un buen mecanismo de relacionamiento a partir del control de sus emociones. Es una cuestión que no es bullying. O sea, el bullying, o sea, es violencia y debemos rechazarla. El bullying tiene la característica de ser sistemática. Bueno, tanto es así que en Brasil existe una ley de prevención a intimidación sistemática o bullying. Y se le llama intimidación sistemática porque se da de manera frecuente. O sea, una persona ejerce varias veces presión social sobre la otra, intimidación física, golpes, violencia psicológica, etc. Entonces eso se puede definir como bullying, ¿ya? Si existe un perfil, es una pregunta que inclusive las personas que investigan sobre el bullying, hay un relatorio que se hizo en Brasil en el año 2010, hay otro que parece que se hizo en el año 2020, pero está siendo terminado. Señala que no existe un perfil único de una persona que ejerce el bullying, sino varios perfiles. Hay personas que ejercen el perfil, o sea, entrevistados que han ejercido bullying, que cuando se les pregunta por qué ejercían el bullying, la gran mayoría de estos, responde que porque se sentían provocados. O sea, que en algún momento se sintieron provocados y como se sintieron provocados, se ejercieron violencia sobre los otros
y después la siguieron ejerciendo. Entonces, pues la pregunta es, bueno, te sentiste provocado, ejerciste violencia, ¿por qué la continuaste haciendo? Y ahí muchos de ellos dicen, porque no lo sé, me sentí un poco superior, qué sé yo, y a veces algunas estudiantes respondían que es porque el otro lo merece, ¿sabes? Me provocó, lo merece, y lo sigue mereciendo después del acto de violencia. Ahí estos chicos no sabían siquiera identificar por qué estaban ejerciendo bullying. Algunos decían que era por juego, o sea, se sentían empoderados por una cuestión de juego, de recreación, o sea, de ejercer violencia sobre los otros de manera sistemática, y su respuesta era por juego, por brincadera, ¿sabes? El gusto de brincar con nosotros, hacer eso aquí y acá, bueno, y te das cuenta, no fuiste capaz de darte cuenta de que estaba generando un daño tremendo en la otra persona. Sí, pero a mí cuando me hacen bromas o ejercen violencia sobre mí, no me lo tomo de esa forma. Y ahí la pregunta, pero lo que tú sientes es válido para lo que sienten las otras personas. Entonces no existe un perfil único de bullying. Algunos perfiles que se han estudiado son personas que tal vez no es un perfil, pero sí es la causa o lo que genera que estas personas ejerzan bullying. Como por ejemplo, como mecanismo de defensa delante de situaciones que no están resueltas bien en el hogar. Cuando hay violencia en el hogar, cuando hay conductas violentas entre padres y hijos, entre madres y padres, etcétera, o sea, violencia intrafamiliar, normalmente ese modelo de relacionamiento es el que el chico repite en la escuela. Entonces hay otra cuestión que se ha dado, es que muchas respuestas o perfiles son chicos que se sienten empoderados, generalmente físicamente. Bueno, el perfil de bullying muchas veces son ejercidos por personas que se ven físicamente más grandes, podemos decirlo, pero también físicamente o a partir de equipos de bullying, o sea, personas que se unen y a partir de un grupo de personas ya se sienten empoderados porque son más que otros, ¿sabes? Entonces no existe un perfil único. Lo que sí existe es que son personas, o sea, las investigaciones han resuelto que normalmente son personas que actúan como mecanismo de defensa. Ese es un perfil que se ha dado. Entonces, ¿por qué? Son personas frustradas con la vida, son personas a veces que tienen malas notas en la escuela, son personas que tienen demasiada ansiedad y por sobre todo una extrema necesidad de ejercer su poder de voluntad por sobre los otros. Y a partir de eso sentirse bien, pero sentirse bien en el sentido de sentirse reconocido. Estoy yo aquí, ¿sabes? Miren lo que puedo hacer. Es un perfil bastante recurrente. E o bullying, ele traz problemas para a saúde, né, de quem sofre, né, das vítimas. Que tipo de problema essas vítimas podem desenvolver e como que ela pode buscar ajuda? Dentro do bullying existem alguns tipos, né, que a gente categoriza, que é o bullying psicológico, o bullying material, por identidade de gênero, né, e como você comentou agora, pode afetar, né, de maneira bem negativa no psicológico de uma pessoa, né. Infelizmente, né, nós temos históricos, né, no Brasil de muitas tragédias, né, acontecimentos fatais, né, que ocorreram por questão de prática de bullying, né, e, enfim, tanto que se tornou lei, né, algo muito, muito importante a se pensar, e sim, isso pode acontecer, pode afetar, né, na saúde psicológica de um aluno, quando também ocorre agressão física, né, também para além da agressão psicológica, né, são muitos danos que pode acontecer, né? Por isso a importância de que, enfim, por mais que você não esteja acontecendo isso com você, né? E, enfim, você saber identificar quando uma pessoa está sendo agressora, quando está acontecendo isso com alguém perto de você, né? Isso é de extrema importância. Esses danos, eles podem acompanhar a pessoa até a idade adulta. Uhum. E quem sofre bullying, quem ele deve procurar para pedir ajuda? A direção do colégio, a família? Quem que ele pode procurar para pedir ajuda mesmo, né? No existe un protocolo único de acción. Bueno, a veces la organización del protocolo se da
en relación a las medidas que toman las escuelas frente a situaciones de bullying. Pero podemos decir lo siguiente, existen tres tipos de categorías de personas que se relacionan. Cuando ocurre bullying, existe una participación general. Bueno, existe la persona que lo ejerce, puede existir el observador, testimonia, como se dice aquí en Brasil, y también la víctima, que es la persona que recibe el acto de bullying. Entonces las consecuencias suelen ser diferentes y también existen las consecuencias en la comunidad escolar. Entonces si pensamos en la víctima, normalmente la víctima sufre gran desánimo de ir a la escuela, desánimo de estudiar, miedo, inclusive aislamiento, isolamiento en portugués. O sea, la persona se va cada vez sintiendo más aislada de ese grupo curso, sea por miedo, por vergüenza y muchas veces sentimiento de culpa. Se ha llegado a investigar a través de entrevistas a personas que han sufrido bullying, que muchas de ellas sienten culpa. Bueno, lo primero que se debe hacer es explicar que no tiene culpa, nadie merece ser violentado. Entonces, esas son formas de más o menos captar el bullying y son las consecuencias que genera la víctima. Bueno, en el agresor normalmente las consecuencias pueden ser esa necesidad de ejercer poder sobre las otras personas y por sobre todo ansiedad que genera violencia. Bueno, la ansiedad puede generar violencia, eso es una cuestión que se ha descubierto también, sobre todo en los adolescentes. Entonces, también existen los observadores, que son personas que están ahí, que observan el bullying y no hacen nada. O toman algunas medidas propias, qué sé yo. Y bueno, la comunidad, en la comunidad escolar afecta la convivencia, afecta las relaciones. Entonces, y por sobre todo, la cuestión que preocupa a las escuelas, mientras más hay cuestiones que funcionan como una balanza, ¿verdad? Mientras más una persona tenga miedo, más bajo rendimiento va a tener. Mientras más la persona tenga miedo, más le va a costar relacionarse con los otros. En la medida que el miedo va disminuyendo, la persona sube el ánimo, más aprende y más tiene la capacidad de generar confianza en relacionarse con los otros. Entonces el bullying elimina la confianza del sujeto que está siendo víctima. Siente desconfianza de sí, ¿por qué esto me ocurre? Se siente culpable de la violencia. Y eso ocurre en otros ámbitos de la violencia que se ejerce. También se ha descubierto que muchas personas, muchas mujeres que son violentadas en sus hogares por violencia intrafamiliar, a veces se sienten incluso culpables. Bueno, con el bullying pasa lo mismo. O sea, lo importante es hacerle sentir a estas personas que no son culpables. Las medidas que se dan son las siguientes. Se le orienta siempre a denunciar el bullying. O sea, la idea es que cuando se aplica un material didáctico, cuando las escuelas concientizan sobre el bullying, es que se le enseñe a la víctima a socializar su problema. Tal vez algunas personas utilizan denunciarlo. Yo prefiero la palabra socializar, ¿sabes? En el sentido de comunicar, me están haciendo esto, una persona me está haciendo esto, otro grupo de personas me está haciendo esto. Pones profesor o profesora en la dirección, con los auxiliares de trabajo, en la familia y por sobre todo la idea es que se comience con los amigos, dentro de la escuela o fuera de la escuela, pero tiene que ser denunciada. Si eres observador y no denuncias la situación, también estás participando y te haces cómplice. Bueno, o sea, te haces responsable o sea, eres cómplice de la persona que lo está ejerciendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O lo que se indica siempre hacer en que se observen casos de bullying, que la víctima intente denunciar. A veces la víctima tiene miedo porque se siente culpable y no lo va a denunciar. Pero están los observadores, están los testigos, tienen que hacerlo. Bueno, existen también pistas, ¿ya? Para poder denunciar, para poder observar si hay casos de bullying. Por ejemplo, un chico que a veces es demasiado participativo, solo que es chiquitito en relación a los demás, y participa demasiado en clase, de repente deja de participar, se siente desanimado. Bueno, ese es un indicador, algo le está pasando. Bueno, que debería ser el profesor o profesora, o los padres y madres en las casas, preguntarle, ¿qué te pasa? O sea, tener constantemente diálogo cuando se observan cambios en la personalidad. Si un chico tiene una personalidad y está pasando por un cambio, un trastorno, en donde se observa miedo, vergüenza o algún tipo de actitud que no es común en él, inmediatamente se debe preguntar. ¿Ya? Entonces es una medida bastante importante. Brasil tomó medidas muy interesantes, como por ejemplo una ley de prevención al bullying. Y dentro de esta ley de prevención al bullying
obliga a las escuelas a trabajar la violencia que sea entre estudiantes, pero también entre estudiantes y profesores, padres, madres, relacionamiento de toda la comunidad educativa. Y obliga a las escuelas que hagan una semana de prevención al bullying para concientizar sobre qué es el bullying, cuáles son los tipos de bullying, cuáles son las formas de prevención y el rol de los actores. O sea, el rol de el victimario, el rol de la víctima, el rol de la comunidad, etcétera. E inclusive dejan un fono, un teléfono para que una persona que observa bullying, que es víctima de bullying, pueda comunicarse y llamar. Es un fono que es del Ministerio de Educación. Entonces hay medidas, están aí, é necessário que se apliquem. Eu queria que vocês falassem mais sobre essa questão do papel da escola e da família no combate ao bullying, além dessas iniciativas que partem do governo. O diálogo, né, ele é muito importante entre toda a comunidade, né, e acho que essa comunidade, ela inclui, né, ela envolve os alunos, né, a comunidade escolar também, e a família que participa, né, que está sempre presente. Então, acho que saber, né, identificar quando acontece essas questões, né, saber identificar quando, né, uma pessoa ela está isolada, ela muda de comportamento, né, isso é muito importante para todos os casos, né, no caso você sendo um pai, uma mãe também que tenha, né, o seu filho na escola, perceber as mudanças de comportamento, né, isso é de extrema importância. A atuação de todos esses agentes. Los casos de suicidio por bullying han aumentado considerablemente. ¿Sí? Uno de los primeros que generó fama mundial fue en el 2014 y después consecuentemente en el 2015 en Estados Unidos y en Chile. Una inmigrante irlandesa que llega a los Estados Unidos, fue Prince, me parece que se llama ella, llegó a una escuela de Estados Unidos y sufría bullying primero porque era extranjera, ¿sabes? Segundo porque digamos que culturalmente se entendía como una mujer bonita. Entonces comenzó a tener un novio que era un chico bastante popular de la escuela, que ya tenía una novia y dejó a la novia por tener un noviazgo con esta chica. Entonces ahí ejerció bullying de diferentes formas, sistematizado, de tal manera que la chica terminó ahorcándose. Y en Chile ese caso se repite con una estudiante que se llama Tania Riveros. Se ejerció tanto bullying sobre ella que también terminó ahorcándose en la escalera de su casa. Hace unos años atrás tuvimos aquí en Brasil un caso de bullying de un niño en el nordeste. Y él hace pocos años, creo que un año antes de la pandemia, se hizo famoso, o durante la pandemia en el 2021, no recuerdo, un chico de, me parece, 11 años en los Estados Unidos que también se suicidó por causa de bullying. Entonces, las consecuencias pueden ser desastrosas, ¿ya? El papel de la escuela y el papel de la familia en relación a la prevención del bullying, sin duda que es lo más importante, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que sucede o lo que yo observo a veces como profesor? Es que la educación se está midiendo cada vez más a través de resultados cuantitativos, cuánto los chicos consiguen aprender de los conocimientos relativos a las materias que estudian o a las disciplinas escolares. Bueno, entonces, normalmente me gusta hablar de educación integral. ¿Qué significa la educación integral? Que tú desarrolles la parte intelectual, cognitiva del estudiante, desarrollas la parte efectiva, el control de las emociones, desarrollas también la parte física, para eso está la educación física, la parte artística, se llaman dimensiones de la educación. Una de las dimensiones, o digamos el objetivo de la educación en sí, es aprender a vivir. O sea, si podemos definir una meta general de la educación, o del concepto de educación, aprender a vivir. ¿Con qué? Bueno, los fenomenólogos franceses dirán con uno mismo y con los demás, los políticos, los filósofos políticos de la teoría política, aprender a vivir en relación a los otros y con los otros. La cuestión es que significa aprender a vivir, tomando conciencia de nosotros mismos y tomando conciencia que existen los demás, ¿ya? Entonces, para eso se ha llegado a la siguiente noción, que las escuelas deberían trabajar valores, virtudes o habilidades sociales que estén siempre presentes en todas las materias. O sea, un profesor de matemática que no solamente enseñe matemática, un profesor de biología que no solamente enseñe biología, sino que utilice los contenidos de la biología para trabajar temáticas de relevancia social. Por ejemplo, un caso podría ser un profesor que esté trabajando la metamorfosis, esté trabajando
bueno, diferentes fenómenos biológicos que ocurren en la naturaleza. En este caso, por ejemplo, cómo se genera el aire. ¿Por qué podemos respirar? Bueno, y ahí los niños, bueno, van a estudiar cómo las plantas, cómo se llama, el proceso de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Va más allá de eso. No solamente aprender el proceso de fotosíntesis, sino que también sea evaluada la capacidad que el estudiante pueda responder, bueno, ¿qué está sucediendo con la Amazonía? ¿Mm? Si las plantas nos permiten respirar, si son importantes, la floresta, los animales son importantes para la conservación del planeta, ¿por qué todavía seguimos produciendo daños prácticamente irreversibles al medio ambiente? Eso significa que el estudiante no está aprendiendo el contenido por aprender el contenido, sino que está aprendiendo el contenido para comprender el mundo. No una fracción específica de él, sino el mundo como un todo. Ese contenido, que es la fotosíntesis, es un pie para comprender el mundo en su totalidad. Lo mismo podría ser un profesor de anatomía. Estamos trabajando el sistema reproductor. Bueno, quiero que los chicos conozcan las partes del sistema reproductor y para qué funcionan, para qué son los ovarios, qué significa la concepción, etcétera, etcétera. Sí, es importante como conocimiento que activa la memoria, pero eso no se puede agotar ahí. El aparato reproductor también es un mecanismo o es una parte de nuestro cuerpo o sea, con la cual nos relacionamos con los otros, ¿sabes? De manera afectiva, de manera emocional también. ¿Y qué pasa cuando transgredimos eso? Se generan actos de violencia sexual, acoso sexual, violaciones, etcétera. O sea, un contenido que es importante como el aparato reproductor femenino y masculino, que no se agote en apenas comprenderlo, sino también que ese contenido que se aprende, sus conceptos, activa la memoria, sirva para trabajar valores, virtudes, habilidades sociales. Y hoy en día eso no se mide, eso no está tan presente en las salas de clase. Lo que se mide es apenas una prueba, ¿verdad? Una hoja donde aparecen las partes del sistema reproductor femenino o masculino y el chico completa ahí cómo se llama y para qué funciona. No se está preguntando, no estamos enseñando, trabajando con los chicos, como decía Fernando, a partir del diálogo, temas de relevancia social. Cuando las escuelas, los colegios, establecimientos educativos no hacen eso, a mi modo de ver, no están educando. Se hace una educación sin educación. Lo que se hace apenas es transmisión cultural, o a eso se le podría llamar el simple fenómeno de la instrucción, que era como se llamaba la escuela anteriormente, escuela de instrucción primaria. Bueno, entonces, cuando esa parte de la educación, que se entiende como la dimensión ética, la dimensión moral, no es trabajada en los ambientes escolares, cuando las disciplinas no están conectadas o no entienden que un contenido, sea cual fuere, me sirve para comprender el mundo, no solamente el contenido, pero el contenido que estoy haciendo yo, expreso el mundo de manera aislada. La fotosíntesis está aislada del mundo, ¿no? La fotosíntesis no está aislada del mundo. La fotosíntesis es el proceso a partir del cual podemos respirar, a partir del cual los animales se consiguen respirar también, o sea, a partir del cual podemos vivir. Si lo dañamos, dañamos nuestra propia vida. Entonces, cuando esos fenómenos, cuando esas actitudes o esas metodologías que le permiten a los chicos conectarse con el mundo fallan, fallamos en la educación, no estamos educando, estamos pasando contenido. Entonces, una de las mejores formas que existe para prevenir el bullying, y no solo el bullying, los maltratos, la no conciencia, ¿verdad?, de que existen males más allá de la escuela, es reservando apenas los espacios escolares para trabajar los contenidos. Si esos contenidos son trabajados para generar conciencia, valores, virtudes, conocimiento del mundo, y socializados entre los estudiantes, discutidos entre los estudiantes, si no hacemos eso, estamos fallando y generamos perturbaciones como el bullying, como la violencia y una serie de consecuencias desastrosas. Professor, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar sobre o projeto de extensão, né? O de mãos dadas por amplos caminhos, né? O projeto lançou uma cartilha chamada Bullying Não, Respeito, Empatia e Amizade Sim. Eu queria entender como que esse material ajuda no trabalho de vocês de prevenção ao bullying. Bueno, Fernando fue una de las personas que más colaboró, que más realizó
ese material, entonces yo le podría dejar la respuesta a Fernando y después yo puedo explicar de cuando nosotros ya tuvimos una experiencia aplicando esse material. ¿Te parece? Sim? Fernando? Então, o projeto de extensão, temos alguns volumes de cartilhas que falam sobre educação, cidadania e direitos humanos, e esse volume em especial sobre bullying, né, ele veio a partir de uma demanda, né, de uma escola daqui da região da Tríplice Fronteira, né, que estava acontecendo vários casos, né, com bullying, né, enfim, dentro da escola. E nós recebemos essa demanda, né? Tivemos uma conversa, a diretora da escola também participa, colabora com a gente no projeto, e acabou, enfim, conseguimos, né, organizar esse material visando em falar sobre o bullying, né, para atender essa questão. Aí, recentemente foi para outra escola também, né, para ser aplicado, e a gente tem visto, né, os resultados na prática, a partir de como os alunos, né, a percepção que os alunos já têm sobre o assunto, né, tem sido interessante, né? Eu estava conversando com o professor sobre, enfim, a gente não saber se eles iam, até onde eles sabem sobre esse assunto, até onde eles entendem, né, sobre o que acontece com uma vítima, quando alguém está num papel de agressor, né, que está fazendo bullying. E tem sido muito positivo, né? Promove um diálogo, promove, né, um posicionamento, né? Os alunos sabem, né, dialogar e falar sobre o assunto. Tem tido uma resposta bem interessante sobre o material gerado, né? E ele é um material feito aqui para a fronteira, né? Só que a distribuição dele também é online, né? Então isso tem proporcionado chegar em outros espaços, chegar em outras regiões também, ter uma troca, né? O projeto ele teve uma troca interessante com educadores de outros países, de outras regiões, e como pode ter essas trocas de informações, né? O Brasil, por exemplo, ele tem medidas e leis que são muito avançadas, né? Em relação aos países vizinhos, né? Por exemplo, né? A questão da obrigatoriedade de promover uma semana sobre o combate e prevenção do bullying, né? Leis, por exemplo, medidas como o ECA, né? É algo que parecido nesses formatos, nesse molde, existe apenas aqui no Brasil. Então, é interessante ver esses intercâmbios, né, de como o material reage, não só aqui, né, que é pensado daqui, mas o bullying ele é um problema que acontece no mundo inteiro, né? Então, como consegue colaborar também, ele promove esses intercâmbios, né, entre os espaços, o que é muito interessante, ao meu ver, também. Fernando, você falou que foi uma diretora de uma escola que procurou vocês, e aí, a partir disso, surgiu a ideia da cartilha, né? Sim, ela trabalha com a gente. Normalmente, o administrador escolar tende a abafar os casos de bullying, dizendo, não, na minha escola não tem, não, na minha escola a gente trabalha a prevenção, e os números continuam crescendo, né? Como que tem sido essa aproximação do projeto com as escolas? Tem sido tranquila? Como tem sido essa aproximação, né, do projeto com a escola, né, com o administrador escolar? Tem sido muito boa, né? Tipo, o projeto ele promove uma visita, né, uma troca, né, com os participantes. Sou eu, professor Miguel, tem outros professores, outros alunos também que colaboram com a gente na equipe, né? E promove uma visita, né? Já um acontecimento diferente na escola, onde tem uma fala, uma troca, né? Um diálogo mesmo, né? Enfim, a gente tenta perceber até onde eles sabem, né, sobre o assunto, e a gente vem trazer informações também, manter um diálogo, né? Então, sempre nesse tom de conversa, de troca mesmo, tem sido muito receptivo, né? Recentemente teve uma visita no qual eu não pude, infelizmente, participar, eu estava com dengue. O projeto visitou uma escola na cidade de Luanda, né, aqui na Argentina, né? São próximos aqui da gente, e teve uma recepção muito boa do projeto. O pessoal teve uma fala legal com os alunos, né? Os professores também receberam muito bem. Sí, bueno, complementando un poco lo que dice Fernando,
Entonces, con el proyecto lo que nosotros hacemos son materiales didácticos. Bueno, a través de materiales didácticos informativos, basados siempre en la interacción dialógica, trabajamos con una metodología dialógica que se fundamenta en la propuesta de Paulo Freire. O sea, a partir del diálogo, los sujetos se consiguen conocer, toman conciencia de sí mismos y del entorno. Son propuestas interactivas basadas en la interacción dialógica y en el trabajo en equipo. Esta cartilla sobre el bullying nace, como dice Fernando, claro, de la necesidad o de la urgencia de algunos profesores por trabajar por la prevención de la violencia escolar en las escuelas de Foz do Iguazú, principalmente. Entonces, como equipo, ¿qué hicimos? Bueno, tenemos que tomar decisiones, ¿cómo lo hacemos? Y ahí empezamos a investigar y nuestra conclusión fue que no podemos hacer un material muy corto. Como en Brasil, por ejemplo, existe la Semana de Prevención del Bullying, la idea es hacer una cartilla de más o menos unas 20 hojas, pensando en que se trabaje realmente una semana, pensando en lo ideal. Entonces, lo interesante de esta cartilla es que cuando se hace, se envía a algunos profesores que la aplican. Un profesor en Costa Rica y otro profesor en Chile, algún profesor aquí en Brasil, qué sé yo, 2 o 3 la aplican y nos dicen, mira, esto no está tan bien, esto aquí y acá no. Por ejemplo, una profesora que la aplicó en Chile me comentó, Miguel, yo la apliqué en un 8º año de enseñanza básica y lo del suicidio me pareció un poco perturbador para los chicos, no sabían. Y nosotros, bueno, dije, mira, esta profesora tomó esa decisión. O sea, nos hizo este comentario. Y como grupo, un equipo de 10, 12, 13 personas, no recuerdo bien, tomamos la decisión de mantener, porque justamente queremos que los chicos sepan que es una de las consecuencias. No podemos decirles que esto no existe. Existe. Por eso es que la cartilla es a partir de 11 años. Bueno, el lenguaje es a partir de 11 años. Entonces son 4, me parece que son 4 unidades, subunidades, subapartados en la cartilla. El primer apartado tiene como objetivo describir el bullying. ¿Qué es? Diferenciarlo de los actos de violencia intencional accidental o violencia accidental. Bueno, luego observar cuáles son los tipos de bullying. Bueno, ¿qué es el bullying? ¿Cuáles son los tipos de bullying? Ese sería el primer apartado. Ya con eso un profesor, si lo trabaja, aunque sea un solo día, le puede trabajar prevención al bullying. Porque se espera que el profesor o la profesora ya tenga alguna noción para irles orientando de cómo se puede prevenir y las consecuencias negativas, ¿ya? Sobre todo los tipos de bullying, porque muchas veces los chicos desconocen qué es bullying. Existe, por ejemplo, un tipo de bullying que es el que menos se menciona y es el bullying material. Es cuando la persona hurta cosas de los demás intencionalmente, daña las cosas, los materiales de los otros, rompe la mochila. Ese es un tipo de bullying que se llama bullying material, ¿sabes? Existe el bullying social, que cuando la persona es aislada de los juegos. Ah, no, ese gordinho aquí joga mal bola, fica de fuera. Eso es bullying también, o sea, no es un fenómeno de integración. Entonces, es interesante definir el bullying y cuáles son los tipos de bullying para que luego los chicos los consigan identificar. Si no conocen los tipos de bullying, es más difícil identificarlo. Bueno, entonces, una cuestión importante en la cartilla, y eso aquí hay que agradecerle mucho a Fernando y al equipo, es que es importante que siempre se comience con conocimientos previos. Entonces la cartilla no define qué es bullying sin antes mostrarle una imagen y a partir de preguntas ellos van lanzando sus conocimientos previos. De esa manera se anima al grupo curso que está aplicando el material, que está trabajando el material, para cuando venga en la definición, que es la más global de todas, ya les quede reforzado. Sabíamos lo que era el bullying. ¿Ya? Y los tipos de bullying, lo mismo, se le hacen preguntas, ¿qué será este tipo de bullying? ¿Qué es el cyberbullying? Que hoy en día es bastante frecuente, ¿verdad? Entonces ahí la cartilla tiene esa virtud y que pudimos comprobarla esta semana cuando fuimos a Banda a aplicarla porque realmente funcionó. Claro, tiene algunos pormenores, qué sé yo, que se puede mejorar, pero funcionó. Se aplicó con chicos de 13 y 14 años de una escuela en Argentina. Bueno, la recepción fue muy positiva, los chicos participaron, realmente la interacción dialógica funciona, la idea de que ellos siempre en cada subapartado lancen o estén dispuestos a colocar sus conocimientos previos que luego son reforzados por nosotros, los mediadores, qué sé yo. Entonces, además de eso, la cartilla se ve bastante extensa. El profesor o profesora tendría miedo de decir, voy a trabajar el bullying. Wow, son 25 hojas. Bueno, puede trabajar una parte.
aunque trabaje las partes aisladas están conectadas y desconectadas unas de otras. Entonces, con una sola parte, el punto 5 es sobre quién soy yo en situaciones de. Eso se llama conciencia de valores, ¿sabes? Tomar conciencia de los valores que poseo. Entonces, por ejemplo, se plantea una pregunta de esta forma. Bueno, ya entendimos qué es el bullying, ya sabemos cómo se manifiesta, cuáles son los tipos de bullying. Ahora vamos a entender cómo nosotros nos comportamos frente a situaciones de violencia. Entonces, una pregunta simple es, bueno, ¿qué hago yo cuando observo que un compañero o un colega está haciendo brincaderas de mal gusto sobre otro? La persona tendría que más o menos decir, ¿qué hago? Y luego, ¿qué debería hacer? ¿Qué hago yo cuando observo que una estudiante o un colega está sufriendo de bullying por causa de tal y tal? ¿Qué debería hacer? Entonces, esa parte es importante porque nos permite tomar conciencia de los valores que poseemos o de las actitudes que tomamos delante de la violencia escolar y en contrapartida de cuáles son las actitudes que deberíamos tomar. Porque entendemos que los estudiantes tienen conciencia de lo que está mal y lo que está bien. Es muy difícil que exista la maldad pura, ¿sabes? La maldad pura es muy difícil que exista, a menos que existan los monstruos, ¿sabes? Que ya algunos filósofos como Hannah Arendt demostraron que existe una banalidad del mal, ¿verdad? O sea, esa pregunta que se hacía su primer esposo, o sea, ¿cómo es posible personas que escuchan Bach, leyeron a Kant, son cariñosos con su hijo, son buenos padres, son buenos maridos, se relacionan bien en el ámbito familiar, cumplen bien sus labores de trabajo? Su trabajo oficial consiste en ejecutar a otras personas. Bueno, entonces normalmente eso puede pasar también en los chicos de menores edad. Un chico que llega a la clase, se porta bien con el profesor, es buen estudiante, no le falta el respeto a los profesores, tiene buenas notas, en su casa sus padres no sospechan nada, pero está ejerciendo bullying. Está ejerciendo bullying. Entonces, esos ejercicios acerca de qué soy, cómo yo me comporto delante de una mala situación y cómo debería comportarme, son ejercicios bastante efectivos a la hora de pensar en la conciencia de, porque finalmente la realización de los valores, la realización de las virtudes dependen normalmente de nosotros mismos. Bueno, claro, existen factores sociales, como por ejemplo el rol del Estado. Un Estado que promueve la violencia, difícilmente se le puede pedir a un ciudadano que sea un sujeto de respeto, de empatía, que ejerza positivamente su ciudadanía. No obstante, al final de cuentas, sí se le puede exigir a un sujeto tener conciencia individual. Por ejemplo, la responsabilidad colectiva. Bueno, en los casos de los totalitarismos del siglo XX y en los casos de la Operación Cóndor aquí en América Latina. Había algunos tenientes coroneles que cuando se les pedía respuesta por las ejecuciones que realizaron en las dictaduras, decían, bueno, porque recibía órdenes, porque los demás lo hacían. Entonces, uno de los problemas que tenemos que tener bastante claridad es que la culpa colectiva no puede negar o no puede ser amiga de la culpa individual. Eso es importantísimo, ¿sabes? Entonces el sujeto tiene que sentirse un individuo frente a situaciones que pueden ser colectivas. Y ahí yo lo rechazo, ¿sabes? ¿Qué hice yo cuando María estaba siendo víctima de bullying social? Era aislada. No hice nada. Entonces, ¿qué eres? Cómplice. ¿Qué debería hacer? Denunciarlo. ¿Viste que sabías? O sea, tienes conciencia individual. Entonces, esa cartilla creo que reúne bastante material como para tomar conciencia de qué es el bullying, identificarlo y por sobre todo tomar conciencia de quiénes somos, cómo nos comportamos delante de esa situación. No se saca nada, y Fernando puede colaborar, no se saca nada si eso queda solo en la escuela. Las familias tienen que participar. O sea, tiene que haber una relación entre la comunidad escolar. O sea, no solamente dejarle el peso a los niños. Ustedes son responsables, individuos. No. Tienen familia, existen cuestiones sociales, factores ambientales, el barrio. A veces la persona ni aprende a ser mala en la casa, sino que con los amigos en el barrio, con los que juegan la pelota, aprende conducta, ¿sabes? Pero eso no le quita su responsabilidad individual. La culpa. ¿Verdad? Eu lembrei que os materiais ele tem uma linguagem
tentou, né, trazer uma linguagem para que seja um material voltado para todos os públicos, né? Tanto para ser compartilhado com a família também, com os pais, né? A gente tenta trazer alguns dilemas, né? Algumas ocasiões em formato de dilema, né? Que seja prazeroso de ler e que a pessoa consiga, né? No final, tem algumas atividades, uns questionamentos, né? E que seja de fácil acesso para a família também, para os alunos que, né, ultrapasse o ambiente escolar. Fernando, o projeto ele é com escolas públicas, né? Sim. Vocês trabalham só com a escola ou vocês têm algum contato com a família desses estudantes? Porque é o que vocês estavam falando, né? A família tem um papel importante. Mas eu estava pensando que a realidade é que normalmente o estudante em vulnerabilidade social, a família está estruturada de uma forma em que os pais não conversam sobre esses assuntos com os filhos, né? Em que é difícil para um pai chegar do trabalho, ou uma mãe que tem 2, 3 turnos, chegar e sentar com o filho e falar, ó, isso aqui é bullying, isso aqui, ó, não pode fazer. É complexo essa situação. Por isso que eu pergunto se vocês têm algum contato com a família, ou se é só na escola, ou a escola tem algum contato, ou se só entra em contato quando tem algum caso. Como funciona essa dinâmica? Atualmente a gente está na fase de... Nós finalizamos, né, os materiais não tem muito tempo, aí estamos nessa fase agora com os primeiros contatos com as escolas, né? Ainda não tivemos, né, um apontamento, alguma questão assim mais próxima com as famílias, né? Inicialmente tem sido esse contato mais com os educadores, né? Também tem sido essa porta de entrada, né? Para a gente chegar também nos alunos e ver como é que é essa resposta, né? Foram alguns anos de produção e agora o projeto tá vendo a luz. A pergunta que ele fez é muito boa e sempre é feita. É feita nas escolas, por nós mesmos que estamos fazendo materiais. Quais são os limites de nossos objetivos? Um dos limites de nossos objetivos, ou talvez a frase não é os limites de nossos objetivos, sino o alcance de nossos materiais, ¿sí? Hasta onde eles chegam. Chegar à família é bastante complexo, porque aí existen factores de risco, a escola pode nos denunciar ou nos acusar de que estamos interviniendo en un lugar donde no debería ser, sei lá. Existen muitos argumentos, tanto en contra, a favor, como actuar en la familia. Entonces a gente resolveu gerar capacitações para os professores. E dentro da cartilha fala aí que o bullying, ou tomara sejam feitas reuniões em onde seja convocada toda a comunidade escolar para que os pais e as mães os responsáveis pela criança tomem consciência de os efeitos do bullying, como preveni-lo, etc. Então, é difícil, por exemplo, essa pergunta é interessante, porque é difícil quando uma criança está em um lugar, ou um hogar, em onde a construção do hogar e o ambiente do hogar está cheio de violência, ou talvez não violência entre os sujeitos, senão, podemos dizer, violência estrutural, um Estado negligente, que não gera as mesmas igualdades de oportunidades para todos os sujeitos, que não tem as mesmas condições de saúde, enfim. Então, acho que vocês entendem ao que estou me referindo. Essa violência estrutural que repercute nas famílias em situações de pobreza que geram diferentes problemas, sei lá. Imaginemos vamos tentar ser um pouco mais realista. Imaginemos um trabalhador, recebe o salário mínimo, trabalhador ou trabalhadora. Seu trabalho está aqui, ele mora aqui, certo? Ele já viaja 1h30 para chegar ao trabalho. Está 8 horas no trabalho, ganha salário mínimo. Chega em casa, né? E dentro dessa casa está com uma série de problemas, sua responsabilidade de pagar a conta de luz, o dinheiro não vai me chegar, não vai me alcançar, etc. Sua mente está preocupada pela sobrevivência e não a vivência. Que é um dos primeiros instintos básicos do ser humano, sobreviver, né? Por isso nossas primeiras reações são diante do medo. Aí então começamos a tomar consciência de nós mesmos em relação ao medo, à dor. Então a pergunta é, pode-se exigir a esse sujeito que esteja sempre, constantemente, exigindo para os filhos
desenvolver um bom sistema de valores, estar preocupado. Sim, pode ser exigido, mas até que ponto também essa pessoa é responsável, sabe? Então, às vezes, quando essa pessoa aqui talvez não é violenta, não existe violência intrafamiliar, mas sim existem condições laborais, condições de trabalho, condições sociais que não favorecem que esse pai ou essa mãe esteja sempre em alerta, pelo cansaço físico também, sabe? Pelas preocupações que essa pessoa tem de sobreviver, dificilmente se lhe pode responsabilizar a família por esse problema. É aí onde a escola tem que intervir. É aí onde a escola tem que tomar esse papel. Insisto, muitas vezes se fala que, não, porque a família dá os valores e a escola só instrui. Para mim isso é falso e um absurdo. A educação é política, eu não tenho sombra de dúvida disso, sabe? Quando as escolas deixam de cumprir uma função política para a sociedade, para mim se acabou com a educação, vamos extinguir todas as escolas e vamos só passar conteúdo. Se querem isso, para mim isso não é educação, sabe? Então, sim, a escola também tem responsabilidade sobre os valores sociais, habilidades sociais, competência. Por quê? Porque está trabalhando com pessoas que nos espaços escolares se vão a relacionar. Queremos que se matem? Não. Portanto, temos que criar um sistema de convivência. Então, existe esse tipo de caso onde a escola sí teria algum tipo de responsabilidade e existem casos como de abandono, sabe? Crianças, pais na cárcere ou pais com alguns problemas, transtornos físicos, deficiências físicas, climas violentos dentro da escola. Aí como a escola chega a isso? Também a escola tem limites, sabe? Mas pelo menos o que falam os próprios professores, por exemplo, essa escola que visitamos agora na Argentina, que pelo menos a gente não vai mudar a casa dessa criança, porque também sou professor, tenho minha vida, sabe? Tenho meus limites também. Pelo menos fazer da escola um lugar de acolhida, um lugar onde essa criança não se sinta mal e que goste de vir acá, né? Que venha à biblioteca, que aprenda, que consiga se recrear, etc, etc. Se a escola funciona como esse espaço, já estamos fazendo algo. Mas o problema principal, a mim me parece o rol do Estado. O papel do Estado é na geração de condições que favoreçam que as crianças se eduquem em um sistema, não podemos talvez mencionar a palavra ótimo, sabe? Mas em um sistema favorável para que ele realmente se eduque e aprenda. E isso não acontece. Em condições de vulnerabilidade surgem muitos tipos de problemas que podemos falar daqui até 5 dias falando quais seriam os problemas. Pero nossos materiais têm esse limite também. E sabemos desse limite. Portanto, como a gente aporta ou tentamos aportar para as escolas é criando esse material, tentando aplicar nas escolas. Essa segunda escola já aplicamos também em Marechal Cândido Rondon. E agora numa escola aqui em Banda. Banda se diz, Wanda decimos nós. Então, entregamos esse material, aplicamos. Professores participaram lá. Então, mais ou menos, e aportaram e nos corrigiram em algumas coisas. E aprendimos deles também algumas situações que não estavam contempladas na cartilha, por isso que podemos ainda melhorar esse material. Mas terminado esse trabalho com os estudantes, fizemos cartazes, colocamos em todos os espaços escolares, os estudantes participaram bastante, enfim, foi uma experiência enriquecedora para todos. Mas depois de aplicar ou trabalhar esse material com as crianças, a gente teve reunião com os professores. Por quê? Porque existem metodologias de trabalho para a educação em valores, existem metodologias de prevenção à violência escolar que são necessárias que esses professores conheçam. Talvez conhecem, mas não com um nome de como poderia ser feito. Então, entre todos esses professores e nós, fizemos um diálogo grande, identificamos quais são os tipos de violência mais frequentes na escola. Quando identificamos esse tipo de problema, identificamos que tipo de metodologias poderiam ser úteis para prevenir esse tipo de violência, e a partir disso, entre todos, vamos a criar um mini curso, tá? Ou seja, um mini curso de prevenção à violência escolar e criar um clima onde a criança sinta confiança de ir na escola e que a escola seja um lugar agradável para ir, sabe? Por último, vamos fazer um lugar agradável na escola. Esse curso vai ser construído coletivamente com os professores. O ideal é que participaram os pais também, mas na escola estava de greve. De fato, essa escola de Wanda estava de greve. Aí temos um caso interessante também.
Tem um professor que são avaliados de múltiplas formas e não tem um bom salário, mas isso é um caso. Mas para como lo exigimos para esse professor que eduque em valores, também é um grande problema, tá? Mas a questão interessante aí é que quando as escolas entendem que não é só passar conteúdo, não é só responder às provas estandarizadas, que são um grande câncer a nível mundial. Você estandariza a educação, coloca os parâmetros do que é negativo e positivo, do que é uma mala e uma boa educação. O que fazem as escolas? Competem. Não existe colaboração entre escolas, sabe? Então as escolas competem por qual tem melhor resultado na prova Brasil ou na prova Paraná, sabe? E a partir de isso se qualifica que a escola é boa. E parece ser que a escola coloca grande parte ou grande maioria de seus esforços em que no final do processo eles consigam colocar um grande cartaz no front da escola que diz estudante tal passou medicina aqui, estudante tal passou advocacia aí. Parece que essa é a meta, sabe? Que os estudantes aprendam a responder uma prova e não aprendem a viver. Então vamos criar espaço também para aprender a viver dentro da escola. E aí, bom, fugi um pouco do assunto, mas em síntese, quando você envolve os professores e esses professores conseguem detectar quais são os problemas que afetam gravemente a escola e reconhecem quais seriam as possíveis medidas para amortiguar esse problema, aí já estamos criando condições que podem ser efetivas e que podem melhorar um pouco ou podem ser satisfatórias ou pelo menos criar um ambiente agradável para uma criança que está sofrendo um problema onde não temos como chegar, que seria a família. É difícil chegar às famílias, sabe? Pelos problemas que isso pode trazer, sabe? E não estou falando apenas pelos problemas que pode trazer, sino porque com Fernando falamos o seguinte: a gente defende a questão de diversidade sexual, defende o direito à escolha da orientação e identidade sexual, à construção da identidade sexual, mas tem famílias que não aceitam isso. Como chegamos aí? É difícil, sabe? Colocamos em perigo a nossa integridade também. Então, reconhecemos que existem problemas, e um desses problemas é que não temos os meios nem as condições de chegar às famílias. Mas sim podemos fazer que esses professores que conhecem melhor as famílias saibam como criar esse espaço também nas escolas. E esse contato com as escolas para realizar essas oficinas, como que funciona? Vocês estão abertos a pedidos que venham de outras escolas ou vocês que acabam entrando em contato? Sim, né? O projeto ele é bem aberto, né, a receber esses contatos, né? Nós temos o portal do projeto que já está disponível, né, por amploscaminhos.com.br. Lá é possível encontrar as cartilhas, né, disponíveis em espanhol e português, né? Isso é bem importante frisar que todo o material foi pensado, né, na Tríplice Fronteira, mas tomou essa proporção maior que outros espaços fora do Brasil também usufruem desse material. Então, a partir desse canal, né, as escolas podem se comunicar com a gente, né, e manter essas trocas, né, fazer parcerias, né, enfim, agendar visitas, né. Legal. Sim, existe aí um número de telefone que podem chamar. Aí diz expressamente se a instituição educativa está interessada em contar com nossa participação na escola, pode escrever a nosso e-mail que aparece aí ou escrever pelo WhatsApp. Então a gente está sempre super aberto a participar na escola da forma que seja necessária, sempre de acordo à necessidade dessa escola, como está acontecendo em Wanda. Sim. A gente pode colocar na descrição do episódio o site e o contato de vocês. Legal. E os educadores também, né? É interessante como veio, além, né, de não só estudantes, educadores, mas tem uma advogada, né? Tem uma psicóloga né, duas pessoas se interessaram também em contribuir, em colaborar com o projeto e aportam, né, questões que às vezes não tá no nosso alcance, né, tem acrescentado bastante, tem sido bem legal ter esse contato com a comunidade externa também, né, sem ser só um projeto de alunos e professores da universidade para a comunidade, mas que a própria comunidade também, né,
reconheça o projeto e queira participar também, queira contribuir. Ujú. Tem sido bem legal. Siempre así. De hecho, el proyecto comenzó con una investigación. Se hizo una investigación aquí en la frontera trinacional sobre la percepción que tenían los docentes en relación a los derechos humanos, valores y ciudadanía en la escuela. A partir de esa investigación, con los resultados que obtuvimos, creamos el grupo de estudio. Con esos resultados creamos los materiales, leímos currículum educativo en América Latina. Nuestros materiales, a pesar de que están medianamente, en la mitad está enfocada aquí en la frontera trinacional, la otra mitad está enfocada en diferentes realidades de América Latina. O sea, son materiales que se pueden aplicar en cualquier lugar. Son bilingües. Ujú. Deixa eu perguntar, professor. O senhor falou que a cartilha está focada, né, aqui na região trinacional. O bullying que acontece aqui na região é diferente do que acontece em outras regiões? O modus operandi é o mesmo Ujú. em todos os lugares. E quais são as particularidades aqui da nossa região, então? A veces hay mucho bullying por cuestiones lingüísticas. Ujú. Solo que no existe esa tipografía todavía. Bullying lingüístico no lo tenemos como tipografía dentro de lo que los especialistas del ámbito de la psicología, del psicoanálisis, de la política han intentado, del área de educación por sobre todo, han intentado hacer como nomenclaturas, o sea, los conceptos para definir ese tipo de bullying no lo hemos tenido, pero sí existe, no me atrevería a llamarlo bullying lingüístico todavía, ¿sabes? Pero ahí está la particularidad. A veces muchos chicos que vienen de Paraguay y no conocen muy bien la lengua portuguesa, tienen conflictos y se quedan aislados. O por el hecho de que son paraguayos, a veces, con todos los preconceptos estúpidos sociales que existen aquí en la región fronteriza, son tratados a menos, ¿eh? Entonces, hay particularidades aquí en la frontera trinacional que nos hemos encontrado. Cuando fuimos a la escuela aquí en Marechal Cándido Rondón, había 3 niños paraguayos que habían acabado de llegar a la escuela. Y estaban ahí, se juntaban entre ellos 3, a pesar de que ya estaban aprendiendo a hablar un poco el portugués, se juntaban entre ellos 3. Los demás los llamaban por el nombre paraguayo y no por el nombre que tenían, ¿sabes? Entonces ahí los profesores nos comunicaron eso y de inmediato empezamos a intentar que eso no podía ser, ¿sabes? ¿Cómo que paraguayo? ¿Tiene nombre? O yo te voy a llamar a ti de brasileño. Entonces hay algunas cuestiones que son típicas aquí y que se repiten. Por ejemplo, normalmente a los chicos más retraídos o aquellos que son diferentes, donde más se ejerce bullying. Entonces hay unas cuestiones que se repiten a nivel mundial, que vienen del análisis político también, que es el siguiente. Entonces, ¿qué hace que un grupo de personas o una persona se sienta en el derecho de ejercer violencia por sobre otro? Entonces, normalmente se dice que el bullying se da a partir de una relación desigual de poder. O sea, existe una persona que siente que tiene más poder para ejercer sobre otra. Yo cambiaría el concepto poder. No me gusta el concepto poder, me gusta el concepto, o sea, creo que más correcto para ejercer el bullying, para determinar el bullying por cuestiones de relaciones de poder, es fuerza. O sea, son sujetos que tienen más fuerza, tienen un acto perlocutivo mayor, consiguen gritar, consiguen espantar al otro, tienen fuerza física y adquieren fuerza a partir de otros colectivos, personas que se suman. A mí me parece que el concepto poder es una cuestión totalmente diferente, o puede utilizarse de manera distinta. Entonces, una cuestión que se da en todos los ámbitos o en todos los lugares donde ocurre el bullying son personas que se sienten con la fuerza necesaria para violentar a los otros. Eso es una cuestión que se da en Brasil, en China, en Paraguay, en Chile, donde sea, ¿ya? Y son personas que utilizan esa fuerza normalmente de manera consciente. Son pocas las personas que no saben que están haciendo mal. Por ejemplo, en esa investigación en el año 2010 que se hizo aquí en Brasil, que están, no recuerdo cuál es, se llama Relatório do Bullying no Brasil, me parece que sea el nombre. Hay unos resultados interesantes ahí, que algunas personas que ejercieron bullying se les entrevista y no sabían que estaban ejerciendo bullying. Y me parece que llega casi el 50%. Y también la víctima no sabía que estaba siendo víctima de bullying. Entonces, ahí es importante tomar medidas de prevención y sobre todo para que los chicos comiencen a identificar
importante es identificar dónde hay bullying, cómo este ocurre, y a partir de eso ya los chicos lo pueden reconocer cuando estoy haciendo bullying. Si ya sé lo que es o el tipo de bullying, ya lo puedo hacer. Entonces, en relación solamente para terminar la pregunta que usted me hizo, bueno, aquí en la frontera trinacional hay algunas personas que han hecho relatorios interesantes acerca del relacionamiento que se da, la convivencia que se da cuando hay migración, sobre todo cuando hay fenómenos de migración. Ese es un problema específico de la frontera trinacional que infelizmente nosotros no hemos conseguido todavía investigarlo, pero podríamos hacerlo. O sea, yo tuve conciencia de eso cuando estuve en la escuela de Marechal Cándido Rondón, que el problema lingüístico, el problema de la nacionalidad de los chicos, se dio a partir de eso, ¿ya? Pero hay antecedentes también sobre eso. Por ejemplo, ese primer caso de la niña irlandesa que se fue a Estados Unidos, una de las principales causas del bullying que estaba sufriendo era por su forma de hablar, por su acento irlandés, que era despreciado por los estudiantes. Entonces eso también hay una especie de fenómeno ahí lingüístico que causa identificación del otro con una nacionalidad diferente y se da xenofobia, qué sé yo. O sea, ahí hay una cuestión específica de que la frontera. E a produção dos materiais também, né? A gente pensou enfim, nos dilemas, nos personagens que foram criados, né? Em toda a identidade visual dos materiais, né? Contemplando a diversidade, né? Então, né, nós temos vários personagens, né? Para que, enfim, as pessoas possam se identificar né, se sentirem à vontade também lendo as histórias, né? Isso foi bem pensado na produção também do material. Sí, eso que recuerda Fernando es muy importante. Entonces, una de las cuestiones más importantes para saber actuar en la forma que tenemos de relacionarnos es el juicio moral o el juicio ético, etc. Entonces, una persona que tiene juicio ético es una persona que normalmente, o positivo juicio ético, difícilmente va a actuar en situaciones de violencia. Es muy difícil, porque sabe que es la violencia, la sabe reconocer y sabe también retirarse de ese tipo de ejercicio. Entonces, para trabajar ese juicio moral o juicio ético, hemos propuesto trabajar dilemas morales o situaciones de conflicto ético, situaciones de conflicto moral. ¿Por qué? Porque fuerzan la argumentación. Entonces, para que comprendan más o menos qué es un dilema moral, hay un investigador que se llama Colbert, que desarrolló situaciones de conflicto moral y la aplicó en diferentes culturas. Y a partir de eso, él desarrolló un sistema de estadios de la moralidad. El nivel preconvencional, convencional, nivel de valores universales, etc. Entonces, esa investigación de Colbert después vino a ser criticada por una discípula de él que se llama Carol Gilligan, porque representaba solamente modelos masculinos y basado en una ética que es la ética de la justicia de raíz kantiana. Entonces, Carol Gilligan desarrolla un nuevo tipo de concepto entrevistando a mujeres, que el modelo que desarrolló Colbert envolvió solamente hombres, y ahí trabaja con mujeres, se desarrolla una nueva ética que se llama ética del cuidado. Entonces hoy entendemos que la ética de la justicia y la ética del cuidado son complementarias. ¿Cómo desarrollar la justicia en los estudiantes y cómo desarrollar el cuidado de las relaciones interpersonales? Los dilemas morales funcionan formidablemente. Uno de los casos que nosotros colocamos es el siguiente, lo puedo narrar rápido. Ejemplo, ¿sí? Entonces hay un chico que se llama Felipe y que estaba todo ferrado porque tinha cometido muitos erros na escola e uma mais ia ficar sem a festa da licenciatura, se ia graduar do ensino fundamental 2. Então, de repente, em uma charla, em uma palestra com o inspector, ele faz um desenho obsceno numa mesa. O inspector da escola, o coordenador, percebe que há um desenho obsceno e se comunica com os estudantes e fala o seguinte: um de vocês fez um desenho obsceno numa mesa. Se ao final da tarde essa pessoa não aparece e se responsabiliza, todos vocês vão ser privados de ir à viagem que você tinha planejada para ir aqui a Misiones, sabe? A Posada, né? Está basado na fronteira, aqui na Tríplice Fronteira. Então, a pergunta é, não. Aí, o melhor amigo do Felipe, Tito, observou que Felipe foi. Então, aí a pergunta para os estudantes que estão lendo o dilema: Tito,
deve acusar a Felipe ou não deve acusar a Felipe? O que força aí? O juízo, a argumentação. Escuta o outro que pensa contrário, sabe? Então, claro, não existem melhores ou piores argumentos, mas pelo menos está formando o desenvolvimento do juízo. A questão é que o dilema não acaba aí, as pessoas tomam posição, alguns sim, deve acusar, não deve acusar, mas como vai acusar seu amigo? Você acusaria um amigo? Então vem todo esse tipo de conflitos argumentativos e se apresenta uma segunda ideia. A questão é que Tito vai falar para Felipe você vai fazendo o desenho. Vamos conversar isso no banheiro. Vai no banheiro, estão conversando no banheiro, cara. A gente fez rifa, fizemos bingo, fizemos um monte de coisas para ir esse passeio para Posadas. Você faz um negócio desse, cara. Eu não posso te ir acusar ao coordenador porque você é meu amigo, sabe? Mas pensa você, mas não é tão fácil para mim. Você sabe que, responde Felipe, você sabe que minha mãe está muito doente e é velhinha. E ela me falou que estava muito orgulhosa de mim e que ia me formar. Então, se sabem que fui eu, não vou conseguir participar da festa da cerimônia de licenciatura. Isso vai fazer muito mal para ela. E aí Tito responde, bom, então você tem que decidir se você faz feliz a sua mãe ou se você faz feliz o grupo curso. Então aí vai a resposta para os estudantes que estão lendo isso. O que deve fazer? Felipe, deve contar a verdade. E aí se gera uma série de argumentos que generam discussão e interação de lógica, saem à luz valores, sabe? Como, por exemplo, o principal de todos é a justiça, sabe? Eu acredito que um dos valores mais importantes na prevenção do bullying ou de todo tipo de injustiça, de sistema de violência, sabe? Eles têm que tomar posição diante disso. Então, por isso que esses dilemas morais são importantes também como forma de desenvolver o juízo e também o critério moral da pessoa. A partir de que julgo o outro, sabe? Desenvolvem empatia. Por quê? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do Tito, no lugar do Felipe. E depois os roles sociais. O sea, a empatia não é só a partir do sujeito que está sendo acusado, sino do sujeito que pode acusar. Tenho que desenvolver empatia pelos dois. O dilema termina da seguinte forma. Quando eles estavam conversando isso, o coordenador escutou toda a conversa, porque justo estava indo no banheiro também. E se enterou de quem fez a grosseria na mesa, mas também se enterou, conseguiu saber, do dilema que tinha esse menino em casa. Sua mãe doente, velhinha, e que a única esperança era ver seu filho se formar, se graduar. Então agora a pergunta é, o coordenador deve registrar a falta? Ou que, em consequência, vai deixar a Felipe assim na cerimônia? Então você vai invertendo, a empatia gira, né? Nós somos da mesma forma, empáticos da mesma forma com todos, é mais fácil ser empático com um amigo. Então é aí onde a gente promove esse tipo de valores que se entende que são importantes na prevenção do bullying. Por isso que nossa cartilha se chama Bullying Não, Respeito, Empatia e Amizade Sim. Porque acreditamos, não é que acreditemos, pesquisas demonstram que onde há respeito, empatia e amizade, é muito difícil que exista bullying ou qualquer outro tipo de violência. E para trabalhar esses valores, é necessário também trabalhá-los a partir dos dilemas morais. Que já quando a pessoa desenvolve o critério moral, o critério ético, um nível mais avançado na discussão com os outros, na contra-argumentação. Bem legal. Professor, teria mais alguma questão que vocês gostariam de abordar sobre o tema? Tua experiência também é importante. Eu acho que a experiência dele... Com o projeto de extensão. Porque normalmente é interessante como uma pessoa que... Fernanda chegou sem saber nada da temática. Ou seja, não, claro, sabia muito da temática, mas fazer materiais didáticos, ou seja, tentar procurar através dessa experiência é interessante, Fernando, de você narrar. Que por enquanto mais a pessoa se envolve, mais capacidade vai gerando. Então, uma experiência que você pode colocar para os ouvintes, entender que não tem que ser especialista na prevenção de bullying, não tem que ser especialista em direitos humanos para se envolver, talvez. Como impacta e eu sinto essa importância também, né? Tipo, da mesma forma que, enfim, eu ocupo um espaço que estou trabalhando, estou pesquisando, né, junto com os professores, mas eu também me sinto parte da comunidade que até algum momento não tinha acesso a
determinado tipo de informação na minha formação básica mesmo, antes de entrar na universidade, muita coisa em relação a esse assunto eu não sabia, né? E recentemente também eu tenho trabalhado com arte e educação, né? Tenho ensinado audiovisual para adolescentes, né? Enfim, para pessoas que são mais jovens do que eu, e eu vejo a importância, né, de tudo que a gente trabalha, que a gente pesquisa, chega em conclusões, né, os resultados, as trocas com a equipe do projeto, né, eu consigo, né, trazer isso também para quando eu estou com esse momento de troca com os alunos também. Então, é algo que acrescenta bastante na minha vida como acadêmico, né, como estudante e construindo também como profissional da educação também, logo. Isso que você falou é interessante, né? Acrescenta na sua vida, né? É, como que surgiu esse seu interesse pela extensão, né? Porque normalmente quem entra na universidade até desconhece que existe a extensão, né? O cara, Sim. eu vou estudar, vou pesquisar. E como que é essa sua relação, né? De estudante com a extensão, né? Como você acha de que forma isso impacta na sua formação, Fernando? Eu acho muito importante porque, né, como eu tenho comentado, acrescenta muito, né? Me dá uma oportunidade de sair da sala de aula, do ambiente que é só aqui na universidade, né? Me coloca em contato com pessoas da cidade, com pessoas da região, né? E o que a gente consegue construir pesquisando na universidade, trabalhando aqui, a gente leva para a comunidade e usufrui disso também, né? Você se vê parte da comunidade, mas você se vê como um ator, né? Uma pessoa atuante também que está ali desenvolvendo, né, a sua carreira acadêmica, ainda está estudando, mas a extensão ela faz essa conexão, né, entre as escolas, por exemplo, né, que são públicas, não competem à universidade, é outro espaço, a gente consegue ter essa conexão, então, né? Para mim é um trabalho muito interessante, né? Acrescenta bastante na minha formação. Eu percebo que a minha formação ela é diferenciada, né, por eu ter acesso a fazer o projeto de extensão, né? Enfim, desenvolver fora da universidade também. Y participan muchas personas de fuera. En Fato da Unila somos 5 de 19, ¿no? No somos 7 de 19. A gente tem na área da psicologia, tem uma diretora de escola, que era professora da escola, depois virou diretora. Es un equipo multifacético, psicología, abogacía, cinema, la Juni, no, jornalista, en fin, del área de lenguaje, del área de historia. Es un equipo bien multifacético que ha conseguido consolidarse, en cierta medida consolidarse. Hemos tenido algunos convenios, como por ejemplo con el Instituto Aurora, Educar en Derechos Humanos de aquí de Curitiba, y con los cuales ya tenemos un proyecto donde vamos a trabajar un glosario de extremismo en las escuelas, en consideración de que es necesario concientizar acerca de qué lenguaje es extremista y cómo identificar esos extremismos, producto del triste caso de la profesora que fue acuchillada, las amenazas de muerte, qué sé yo, en la escuela. Entonces ahí hay una parcería interesante y hemos conseguido eso y de a poco vamos avanzando y esperemos que los materiales tengan el efecto deseado, que es concientizar sobre derechos humanos, valores de ciudadanía, no solamente la violencia, sino sobre esos derechos. Y bueno, decir que el proyecto es abierto, nunca le hemos dicho que no a nadie. Eso Fernando está presente, si una persona dice quiero participar, bueno, ven, no hay problema. Aprende en la medida que va participando en las reuniones y ahí no tenemos como una especie de estallo dentro del grupo en donde la persona, bueno, quieres participar, tienes que hacer un estallo. Entendemos que a nadar se aprende nadando, no se aprende a nadar fuera de la piscina. Entonces, o fuera del mar. Entonces la persona entra al grupo y de inmediato participa en las reuniones, se va enterando de lo que hacemos, participa en la construcción de los materiales y a partir de eso va generando las habilidades para ser un miembro del grupo. Entonces queda abierta la invitación para cualquier persona, el grupo está ahí. Es solo querer venir, que bienvenido.
Sim, são pessoas com diferentes aptidões que trabalham com a gente. É bem legal ver a união de forças de várias áreas, né? Pessoas que são específicas e conseguem aportar, às vezes em determinado momento do trabalho, a gente precisa fazer uma consulta mais aprofundada e aí alguém já ajuda, já tem isso na mão. É bem interessante, tem Sí. sido muito Pero, prazeroso. mira, hay diversidad de género, hay diversidad étnico-racial, entonces el grupo es bien diverso y eso permite observar diferentes visiones de los materiales que estamos haciendo. Por ejemplo, el profesor Valdemir ha venido Valdemir aquí a hacer varias. Sim. El profesor Valdemir hace revisiones conceptuales bastante interesantes, ¿sabes? Para no colocar conceptos que puedan ser ofensivos para algunos sectores de la sociedad. La profesora, ¿cómo se llama? Juni también hace ese trabajo. Iris, que es abogada, también a esa persona que es abogada, como trabaja con derecho, le da al lenguaje normativo una categoría más acertada de la que nosotros podríamos hacer. Entonces tenemos la suerte de contar con un equipo que consigue hacer, entiendo yo, materiales que han servido, han sido útiles. Bom, acho que a gente pode encerrar então. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi uma conversa muito boa. Obrigado. Gracias a nosotros por la invitación. Gracias a Obrigado, nosotros. Fernando. Obrigado, professor. Esse foi mais um Que Passa. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui na caixa de comentários aqui embaixo. E os contatos, se você quiser levar o projeto para sua escola ou tiver alguma dúvida, vão estar na descrição do vídeo aqui embaixo também. Obrigado e até a próxima semana.